Vamos a hacer la diferenciación entre el teorema de Tales y la semejanza de triángulos. Son dos aplicaciones matemáticas que están vinculadas, que tienen mucho en común, pero a su vez cada una de ellas tiene sus condiciones de aplicación. La semejanza de triángulos utiliza la igualdad de proporción entre lados correspondientes de dos triángulos. Es decir, si yo tengo dos triángulos, un triángulo menor y un triángulo mayor que sean semejantes, que tengan las mismas características, la semejanza de triángulos lo que determina es que si hacemos la división de los lados correspondientes, como los que estoy marcando en la figura, vamos a obtener la misma solución, es decir, el mismo valor. Ese valor que nosotros estamos consiguiendo como común es lo que llamamos constante de proporcionalidad. En cambio, el teorema de Tales está utilizando la igualdad de proporción entre segmentos que resultan del corte de dos rectas oblicuas por dos o más rectas que sean paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos rectas que sean secantes, oblicuas, es decir, que se van a cortar en algún momento si las prolongáramos, y esas rectas las atravesáramos por rectas que sean paralelas, los segmentos que quedaron determinados entre esas paralelas, si hacemos la división de los segmentos de una de las rectas sobre los correspondientes de la otra de las rectas, vamos a obtener la misma respuesta, es decir, la misma proporción. En este caso, hago un pequeño ejemplo. Si hacemos la división entre ese segmento que estoy marcando dividido el segundo segmento que estoy marcando, me va a dar lo mismo que si hago la división sobre la otra recta de los segmentos que quedan determinados por esas mismas paralelas, es decir, ese segmento dividido este segmento. La respuesta entre esas dos proporciones va a ser la misma. Sí o sí, para la semejanza de triángulos necesitamos de lados completos de triángulos. En cambio, para el teorema de Tales no necesitamos que se forme el lado completo del triángulo, sino que estamos hablando de Vamos a centrarnos en la semejanza de triángulos. Tengo dos triángulos que son semejantes, como los muestra la figura, el triángulo ABC y el triángulo ADE. ¿Qué dice la semejanza de triángulos? Que si yo hago la división, por ejemplo, del lado del triángulo mayor dividido el lado del triángulo menor, me va a dar lo mismo que si hago la división del segundo lado del triángulo mayor con el segundo lado del triángulo menor. Y a su vez me va a dar lo mismo que la división del tercer lado mayor dividido el tercer lado del triángulo menor. Cuando refiero a los lados, acordémonos que siempre nos tenemos que referir a lados que sean correspondientes, ¿sí? La división siempre es sobre lados correspondientes. En este caso particular yo lo que hice es la medida del lado del triángulo mayor dividido la medida del triángulo menor. Podría haber sido al revés. Lo que sí tengo que determinar si quiero que en el numerador siempre aparezca la medida de los lados del triángulo mayor o si en el numerador quiero que aparezca siempre la medida de los lados del triángulo menor. Si hablamos de tales, necesitamos dos rectas que sean oblicuas, secantes, es decir, que se van a cortar en algún momento si las prolongáramos a esas rectas. En este caso, la recta R y la recta T. A su vez vamos a necesitar rectas que sean paralelas. Es importante que estén esas rectas paralelas para que se pueda cumplir el teorema de Tales. Esas rectas paralelas van a atravesar a nuestras rectas secantes, las van a dividir en pequeños segmentos. ¿Qué segmentos quedan determinados? Por ejemplo, en la recta R queda determinado el segmento AC, el segmento CB y el segmento AB. En cambio, en la recta T va a quedar el segmento DF, EF y DE. Nosotros vamos a hablar de lados que sean correspondientes o de segmentos que sean correspondientes. En este caso yo lo que marqué como correspondientes son los que van a estar determinados por el corte de las mismas paralelas. Por ejemplo, AB es correspondiente al segmento DE, BC es correspondiente al segmento EF. Y cuando hablamos del segmento AC, que lo habíamos pintado de celeste en principio, va a ser correspondiente al segmento DF. ¿Por qué? Porque quedan encerrados bajo las mismas paralelas. Tales entonces dice, si yo hago la división entre, por ejemplo, el segmento AC dividido el segmento AB, me va a dar lo mismo que si hiciera la división en la otra recta del segmento DF sobre el segmento DE. ¿Por qué esas divisiones? Porque quedan cortadas por las mismas paralelas. También Tales dice, si yo hiciera, por ejemplo, la división entre AC dividido BC, me tiene que dar lo mismo que si hiciera la división entre DF y EF. Nuevamente, segmentos que quedaron cortados por las mismas paralelas. Otra condición, AB va a ser dividido BC, me va a dar lo mismo que si hago DE
dividido EF. Tenemos tres igualdades. Esas tres igualdades no necesariamente tienen que ser iguales entre sí. Podría pasar, pero sería un caso particular. A diferencia de la semejanza de triángulos, que decíamos que siempre las igualdades íbamos a obtener el mismo resultado, que era el que llamábamos constante de proporcionalidad, en el caso de tales, la división entre cada uno de los segmentos determinados por las paralelas no necesariamente va a quedar igual que la división de otros segmentos que queden determinados por el corte de otras paralelas. Teorema de Tales, no voy a poder calcular la medida de las rectas paralelas, de los segmentos que me quedan como paralelas. Solamente está hablando de los segmentos que quedaron determinados por el corte de esas paralelas. Es decir, que cuando hable de tales, solamente puedo calcular la medida de esos segmentitos, no de las. Si hablamos de semejanza, necesitamos sí o sí construir un triángulo. Por lo tanto, esas rectas R y T las podríamos prolongar para generar el triángulo que necesitamos. Tenemos el triángulo azul, el triángulo verde y el triángulo amarillo. Entonces, si yo quiero utilizar semejanza, ahora puedo porque tengo dibujado triángulos, tengo lados completos de triángulos. Entonces estamos hablando de que puedo calcular la medida de C, supongamos que el punto de intersección entre las dos rectas la llame R, puedo determinar entonces la medida de CR, la medida de RF o la medida de CF, que serían la medida de los tres lados del triángulo azul. También puedo conseguir la medida de RB, de RE o de BE, que son las medidas del triángulo verde. Y por último puedo conseguir las medidas de RA, de RD o de AD. Eso todo utilizando semejanza. Con tales, ¿qué puedo averiguar? La medida de CB, la medida de EF, fíjense que son partes del lado del triángulo azul, pero no es el lado completo. Entonces para eso me serviría, por ejemplo, utilizar tales. AB también lo puedo conseguir con tales, DE lo puedo conseguir con tales, AR lo puedo conseguir con tales y RD lo puedo conseguir con tales. También podríamos conseguir otras medidas, por ejemplo la de AC, la de DF, la de el lado completo del triángulo también lo podríamos llegar a conseguir con tales. Pero recordemos, tales no me hubiese servido para averiguar la medida de AD, BE y CF, que son la medida de las rectas paralelas.